¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo está en tu contra? Personas que te critican. Problemas que aparecen uno tras otro. Situaciones que parecen salirse de control. Y en medio de todo eso, una voz comienza a susurrar en tu interior. Ya no hay salida. Esto ya no tiene solución. Ni siquiera Dios te va a ayudar. Muchas personas viven momentos así. Momentos en los que los problemas se multiplican, las fuerzas se acaban. Y el corazón empieza a llenarse de miedo, de cansancio o de desesperanza. Tal vez hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez estás enfrentando problemas familiares, preocupaciones económicas, una enfermedad, o una situación que te hace sentir rodeado de dificultades. Y cuando eso sucede, aparece una pregunta profunda en el corazón. ¿Dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse? Curiosamente, esa misma pregunta la vivió un hombre hace miles de años. Un hombre que conocía a Dios, pero que un día vio cómo su vida se llenaba de enemigos, traiciones y peligros. Ese hombre era David. En un momento extremadamente difícil de su vida, David tuvo que huir de su propio palacio. Personas que antes estaban con él ahora se levantaban en su contra. Incluso su propio hijo se había rebelado contra él. David estaba rodeado de enemigos. Había perdido su seguridad, su tranquilidad y aparentemente su futuro. Y en medio de esa crisis escribió una oración que hoy conocemos como el Salmo 3. Una oración profundamente humana. Una oración que comienza con angustia, pero que termina con una confianza sorprendente. Porque este salmo nos revela algo poderoso. Cómo confiar en Dios cuando todo parece estar en tu contra. Hoy vamos a descubrir juntos el mensaje profundo de este salmo. Un mensaje que ha sostenido a creyentes durante miles de años. Y que puede traer hoy paz, esperanza y fortaleza a tu corazón. Porque quizás los problemas pueden multiplicarse. Pero también la confianza en Dios puede levantarnos incluso en medio de la tormenta. Y el Salmo 3 nos muestra exactamente cómo hacerlo. Para entender la profundidad del Salmo 3, necesitamos conocer el momento en que fue escrito. La Biblia nos dice que este salmo fue compuesto cuando David huía de su hijo Absalón. Y esta no era una simple discusión familiar. Era una rebelión completa. Absalón, el hijo de David, comenzó poco a poco a ganarse el corazón del pueblo de Israel. Se colocaba a la entrada de la ciudad, escuchaba las quejas de la gente, les hablaba con amabilidad y les hacía sentir que él sí los comprendía. Con el tiempo, la gente empezó a pensar que Absalón sería un mejor rey que su propio padre. La influencia de Absalón creció tanto que finalmente organizó una conspiración para quitarle el trono a David. Y la situación se volvió tan peligrosa que David tuvo que tomar una decisión muy dolorosa. Huir de Jerusalén. Imagínate esa escena. El rey de Israel, el hombre que había vencido gigantes y librado muchas batallas, ahora caminaba por el camino del desierto escapando de su propio hijo. No iba rodeado de gloria. Iba rodeado de incertidumbre. Muchos de sus propios consejeros lo habían abandonado. Algunos amigos se habían vuelto enemigos. Y mientras David huía, la gente murmuraba cosas muy duras. Decían: Dios ya no está con él. Dios lo ha abandonado. Ya no hay salvación para David. Es exactamente lo que refleja el Salmo cuando dice: muchos dicen de mí: Dios no lo salvará, punto. Y aquí aparece algo muy humano. Cuando los problemas vienen de personas cercanas, el dolor suele ser mucho más profundo. Una crítica de un desconocido puede doler. Pero una traición de alguien cercano hiere mucho más el corazón. Tal vez tú también has vivido algo así. Personas en las que confiabas. Relaciones que pensabas firmes. Situaciones que creías seguras. Y de pronto todo cambia. Y en esos momentos uno puede sentirse rodeado de problemas, exactamente como David. Pero lo impresionante de este salmo es que no es una oración de derrota. Aunque David estaba huyendo,
Aunque parecía haber perdido todo. Aunque muchas voces decían que Dios lo había abandonado. David decidió hacer algo que cambió completamente su perspectiva. En lugar de quedarse atrapado en el miedo, levantó su voz hacia Dios. Y de ese momento de crisis nació una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia. Una oración que comienza describiendo la presión de los enemigos, pero que poco a poco se transforma en una declaración profunda de confianza. Porque incluso cuando todo parece perdido, la fe puede encontrar un camino. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora al entrar en las palabras del Salmo 3. El Salmo 3 comienza con una oración profundamente honesta. David no empieza disimulando su problema. No empieza fingiendo que todo está bien. Empieza diciendo exactamente lo que siente. Dice así: Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos se levantan contra mí. Observa algo importante. David no dice: tengo un enemigo. Dice: ¿cuántos son? Es decir, el problema no era pequeño. Los enemigos se habían multiplicado. Las dificultades parecían crecer cada día. Y esta es una experiencia muy humana. Porque muchas veces los problemas no llegan solos. Llegan en grupo. Cuando parece que estás resolviendo una situación, aparece otra. Cuando piensas que algo empieza a mejorar, surge una nueva preocupación. De pronto todo parece juntarse. Problemas económicos. Tensiones familiares. Preocupaciones por la salud. Incertidumbre sobre el futuro. Y uno puede sentirse exactamente como David. Rodeado de dificultades. Pero el Salmo continúa diciendo algo aún más duro. David agrega: muchos dicen de mí: Dios no lo salvará, punto. Es decir, no solo había enemigos. También había voces de desánimo. Personas que decían: Dios ya no está con él. Dios lo abandonó. Su historia ya terminó. Y esas palabras pueden ser muy pesadas. Porque cuando alguien atraviesa un momento difícil, lo que más necesita es esperanza. Pero en cambio recibe críticas, juicios, comentarios que aumentan el dolor. Y a veces esas voces no vienen solo de otras personas. A veces vienen de nuestros propios pensamientos. Pensamientos como: esto ya no tiene solución. Ya no voy a salir de esto. Dios ya no me escucha. Y cuando esas ideas comienzan a repetirse dentro de la mente, el corazón puede llenarse de miedo. Por eso el inicio de este salmo es tan importante. Porque nos muestra algo muy real. La fe no ignora el problema. La fe lo reconoce. David no dice: todo está perfecto. David reconoce: hay enemigos. Hay presión. Hay personas que dicen que no hay esperanza. Pero lo interesante es que David no se queda atrapado ahí. El salmo no termina en el problema. El problema solo es el punto de partida. Porque después de reconocer la dificultad, David da un paso que cambia completamente el rumbo de la oración. Un paso que transforma la angustia en confianza. Un paso que también puede cambiar nuestra manera de enfrentar los problemas. En el siguiente versículo David hace una declaración que cambia toda la perspectiva. Después de hablar de los enemigos, David dirige su mirada hacia Dios. Y entonces dice una frase poderosa: pero tú, Señor. Y esas tres palabras marcan el momento en que la fe comienza a levantarse. Porque cuando todo parece estar en contra, todavía existe una realidad más grande: la presencia de Dios. Y eso es lo que David empieza a descubrir en la siguiente parte del Salmo. Después de describir a sus enemigos y las voces que lo desanimaban, David hace algo que cambia completamente el tono del Salmo. Dice una frase corta, pero muy poderosa: pero tú, Señor. Es como si David dijera: sí, hay problemas. Sí, hay enemigos. Sí, hay personas que dicen que no hay esperanza. Pero Dios sigue estando presente. Y esa pequeña palabra, pero, marca un cambio decisivo.
Porque David deja de mirar el tamaño del problema y comienza a mirar la grandeza de Dios. Entonces declara una verdad extraordinaria. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. La imagen del escudo en la antigüedad era muy significativa. Un escudo protegía al guerrero de los ataques del enemigo. Era lo que detenía las flechas, lo que absorbía los golpes. Pero David no dice simplemente: Dios es mi escudo. Dice algo aún más fuerte: eres escudo alrededor de mí. Es decir, la protección de Dios no está solo en un lado. Está rodeando completamente. Esto transmite una idea muy profunda. Aunque los enemigos rodeaban a David, Dios también lo rodeaba. Y eso cambia todo. Porque a veces pensamos que estamos rodeados solo por problemas. Pero la fe nos recuerda que también estamos rodeados por la presencia de Dios. David continúa diciendo algo más: tú eres mi gloria. En otras palabras, aunque David estaba huyendo, aunque había perdido el trono momentáneamente, aunque muchos lo despreciaban, su verdadera dignidad no dependía de la opinión de la gente. Su gloria venía de Dios. Esto es algo muy importante también para nosotros. Muchas veces nuestra autoestima depende demasiado de lo que otros dicen, lo que otros piensan, cómo nos tratan. Pero cuando una persona aprende a apoyarse en Dios, descubre algo liberador. La verdadera dignidad viene de Dios, no de la aprobación de la gente. Y David agrega una tercera imagen muy hermosa. Dice: tú eres el que levanta mi cabeza. Imagina esa escena por un momento. Cuando alguien está derrotado, suele caminar con la cabeza baja. La tristeza inclina el rostro. La vergüenza pesa sobre los hombros. Pero David dice que Dios hace algo muy especial con el corazón del que confía en él. Dios levanta la cabeza del que está abatido. No lo humilla. No lo aplasta. No lo abandona. Lo levanta. Y eso cambia completamente la postura interior. El que estaba abatido comienza a recuperar esperanza. El que estaba desanimado empieza a levantar la mirada. El que estaba cansado vuelve a encontrar fuerzas. Pero David todavía añade algo más en el siguiente versículo. Dice: con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Aquí aparece uno de los elementos más importantes de toda la vida espiritual: la oración sincera. David no se quedó solo pensando en su problema. No se quedó atrapado en sus emociones. Clamó a Dios. Y este clamor no era una oración fría o mecánica. Era un grito del corazón. Un clamor nacido en medio de la angustia. Y la respuesta que David experimenta es muy clara. Dios escucha. Tal vez la respuesta no llega siempre de la manera que esperamos. Tal vez no llega en el momento que imaginamos. Pero la fe bíblica afirma algo con mucha fuerza. Dios escucha al que clama con sinceridad. Y esta experiencia comienza a producir un cambio profundo en el interior de David. Un cambio tan fuerte, que lo lleva a decir algo que parece casi imposible en medio de una crisis. Algo que veremos en la siguiente parte del Salmo. Una declaración sorprendente. David dice: me acosté y dormí. Y esto revela una de las señales más claras de la confianza en Dios. La capacidad de descansar incluso en medio de la tormenta. Después de declarar que Dios es su escudo, su gloria y el que levanta su cabeza, David dice algo que a primera vista parece sorprendente. Dice así: yo me acosté y dormí. Y desperté. Porque el Señor me sostuvo. Detente un momento en esas palabras. David estaba huyendo. Había enemigos buscándolo. Su propio hijo había levantado una rebelión. La situación era inestable, peligrosa e incierta. Sin embargo, David afirma algo muy simple, pero profundamente revelador. Pudo dormir. Esto es impresionante. Porque cuando una persona está llena de miedo o ansiedad, lo primero que se pierde muchas veces es precisamente eso, el descanso. La mente comienza a llenarse de pensamientos.
Preocupaciones sobre lo que podría pasar. Escenarios negativos. Preguntas sin respuesta. El corazón se agita. Y el sueño desaparece. Pero David dice algo que revela el efecto de la confianza en Dios. Dice: me acosté y dormí. Esto significa que su confianza no era solo una idea. Era una experiencia real de paz interior. David sabía que no podía controlar todo lo que estaba sucediendo. No podía controlar a sus enemigos. No podía controlar las decisiones de otras personas. No podía controlar el futuro. Pero sí podía hacer algo muy importante: poner su confianza en Dios. Y cuando una persona aprende a entregar sus preocupaciones a Dios, algo comienza a cambiar dentro del corazón. La ansiedad pierde fuerza. El miedo deja de dominar. Y aparece una paz que no depende completamente de las circunstancias. David continúa diciendo: desperté, porque el Señor me sostuvo. Es decir, David reconoce que su seguridad no dependía solo de su vigilancia. Dependía de algo mucho más profundo: la fidelidad de Dios. Mientras David dormía, Dios seguía cuidándolo. Mientras David descansaba, Dios seguía sosteniendo su vida. Y esta verdad sigue siendo profundamente relevante hoy. Muchas veces vivimos como si todo dependiera únicamente de nuestro esfuerzo. Como si tuviéramos que controlar cada detalle. Como si el peso del mundo estuviera sobre nuestros hombros. Pero el Salmo 3 nos recuerda algo muy importante. Dios sigue sosteniendo nuestra vida incluso cuando nosotros descansamos. Por eso David llega a una conclusión valiente en el siguiente versículo. Dice: no temeré a los millares de gente que pusieren sitio contra mí. Observa bien. El problema no desapareció. Los enemigos seguían allí. La situación externa no había cambiado completamente. Pero algo sí había cambiado profundamente. El corazón de David. Antes estaba describiendo la presión. Ahora está declarando confianza. Antes hablaba de enemigos. Ahora habla de no tener miedo. Y ese es el poder de la fe. La fe no siempre elimina inmediatamente el problema. Pero sí transforma la manera en que enfrentamos ese problema. Porque cuando una persona descubre que Dios es su escudo, su corazón empieza a experimentar una seguridad mucho más profunda que el miedo. Y esto prepara el momento final del Salmo. Un momento en el que David eleva una oración poderosa pidiendo la intervención de Dios. Y donde también declara una verdad que ha sostenido a creyentes durante generaciones. Una verdad sencilla, pero profundamente poderosa. La salvación viene del Señor. Después de declarar que no temerá a los miles que lo rodean, David eleva una oración directa, fuerte y llena de fe. Dice así: levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Estas palabras no son una simple frase religiosa. Son un clamor urgente. David reconoce algo muy importante. Hay momentos en la vida donde nuestras fuerzas ya no son suficientes. Hay situaciones que superan nuestra capacidad. Problemas que no podemos resolver solos. Y cuando una persona llega a ese punto, descubre algo fundamental en la vida espiritual: la necesidad de Dios. David no confía únicamente en su experiencia como guerrero. No confía solo en su inteligencia o en su estrategia. David reconoce que su verdadera esperanza está en la intervención de Dios. Por eso dice: levántate, Señor. En el lenguaje bíblico, esta expresión aparece muchas veces cuando el pueblo de Dios espera que Él actúe con poder para defender, rescatar o hacer justicia. Es una manera de decir: Señor, interven. Señor, muéstrate. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Y luego David añade una frase que refleja la victoria que espera de Dios. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los malvados quebraste. Esta imagen puede sonar fuerte, pero tiene un significado muy claro en el contexto bíblico. Representa la derrota del mal. En otras palabras, David está diciendo que el mal, la injusticia y la maldad no tienen la última palabra.
Dios puede poner límite a aquello que amenaza destruir la vida de una persona. Y entonces el Salmo termina con una declaración que resume todo el mensaje. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta frase es profundamente importante. Porque David no dice que la salvación viene de su poder, ni de sus habilidades, ni de sus recursos. Dice algo mucho más profundo. La salvación viene del Señor. Esto significa que la verdadera liberación, la verdadera esperanza y la verdadera restauración de la vida tienen su origen en Dios. A lo largo de la historia, millones de personas han encontrado consuelo en esta verdad. Cuando todo parecía perdido. Cuando las fuerzas se agotaban. Cuando los problemas parecían demasiado grandes. Descubrieron que todavía existía una fuente de esperanza. Dios mismo. El Salmo 3 comienza hablando de enemigos y angustia. Pero termina recordándonos que, por encima de cualquier circunstancia, existe una realidad mayor. Dios sigue siendo la fuente de salvación y bendición para su pueblo. Y esta verdad no es solo una enseñanza antigua. Es una invitación muy personal también para nosotros hoy. Una invitación a confiar, a aclamar y a poner nuestra vida en las manos de Dios. Por eso, antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Vamos a dirigirnos a Dios con una oración profunda. Una oración nacida del corazón. Una oración que nos ayude a entregar nuestras preocupaciones y renovar nuestra confianza en Él. Oración. Señor Dios, hoy me acerco a ti con el corazón abierto. Tú conoces mi vida. Conoces mis luchas. Conoces mis preocupaciones. Sabes que muchas veces, como David, también he sentido que los problemas se multiplican. Hay momentos en los que las dificultades parecen rodearme. Momentos en los que el miedo quiere entrar en mi corazón. Momentos en los que la mente se llena de pensamientos que dicen que no hay salida. Pero hoy quiero recordar tu palabra. Hoy quiero recordar que tú eres escudo alrededor de mí. Señor, tal vez hay situaciones en mi vida que no entiendo. Problemas que no sé cómo resolver. Cargas que parecen demasiado pesadas. Momentos en los que siento cansancio o incertidumbre. Pero hoy decido levantar mis ojos hacia ti. Así como David clamó en medio de la angustia, hoy también yo clamo. Señor, levántate. Sálvame, Dios mío. Interven en mi vida. Entra en aquellas situaciones donde yo no tengo control. Entra en esos lugares de mi corazón donde todavía hay miedo, dolor o preocupación. Señor, tú conoces cada batalla que estoy enfrentando. Las que otros ven. Y también las que nadie ve. Las luchas interiores. Las preocupaciones silenciosas. Las preguntas que todavía no tienen respuesta. Hoy quiero poner todo eso en tus manos. Porque tu palabra dice que tú eres el que levanta la cabeza del abatido. Y Señor, si en algún momento mi corazón se ha inclinado por el peso de las preocupaciones. Si en algún momento he caminado con la mirada baja por el desánimo. Hoy te pido que levantes mi cabeza. Levanta mi esperanza. Levanta mi fe. Recuérdame que no estoy solo. Recuérdame que incluso cuando no veo el camino completo, tú sigues guiando mis pasos. Señor, hoy también quiero entregarte mis miedos. Esos miedos que a veces aparecen en la noche. Esos pensamientos que intentan robar la paz del corazón. Hoy los pongo delante de ti. Y te pido que tu paz llene mi interior. Así como David pudo decir. Me acosté y dormí, porque el Señor me sostuvo. Te pido que también me regales esa confianza. Una confianza que no depende solo de las circunstancias. Una confianza que nace de saber que tú estás conmigo. Señor, hoy renuevo mi decisión de confiar en ti. Aunque los problemas no desaparezcan de inmediato. Aunque el camino todavía tenga desafíos. Quiero recordar que mi vida está en tus manos. Y que tu fidelidad es más grande que cualquier dificultad. Por eso hoy proclamo con fe. Tú eres mi escudo. Tú eres mi esperanza. Tú eres quien sostiene mi vida. Y creo, Señor, que la salvación viene de ti.
sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cada persona que escucha esta oración. Derrama tu bendición. Llena nuestros corazones de paz. Fortalece nuestra fe. Y ayúdanos a caminar cada día confiando en que tú sigues obrando incluso en medio de las tormentas. Amén. Si has escuchado este mensaje hasta aquí, quiero que te quedes con una verdad muy sencilla, pero profundamente poderosa. El Salmo 3 comienza con una realidad muy humana. David estaba rodeado de problemas. Había enemigos. Había presión. Había personas diciendo que ya no había esperanza para él. Pero el Salmo no termina en el problema. Termina con una declaración que cambia completamente la perspectiva. La salvación viene del Señor. Eso significa que, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles, Dios sigue siendo la fuente de esperanza. David descubrió algo que también nosotros necesitamos recordar hoy. Los problemas pueden multiplicarse. Las voces negativas pueden aparecer. Las situaciones pueden volverse inciertas. Pero cuando una persona aprende a levantar su mirada hacia Dios, descubre que hay una seguridad mucho más profunda que el miedo. Por eso David pudo decir algo sorprendente. Me acosté y dormí, porque el Señor me sostuvo. Y tal vez esa es la invitación más importante de este salmo para nuestra vida. Aprender a confiar en Dios incluso en medio de las tormentas. Recordar que Él es escudo alrededor de nosotros. Recordar que Él es quien levanta nuestra cabeza cuando estamos abatidos. Y recordar que la verdadera salvación, la verdadera esperanza, la verdadera paz, vienen del Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo. En la pantalla final te voy a dejar otro video con una oración profunda basada en los Salmos, que puede ayudarte a seguir fortaleciendo tu fe y encontrar más paz en tu vida diaria. Haz clic en ese video y continúa este momento de oración. Porque a veces una sola palabra de Dios puede cambiar completamente la manera en que enfrentamos nuestras batallas. Nos vemos en el siguiente video.